Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es el pastor Marcelo Parrella y hoy estamos con el pastor Walter Omar Villagra, que nos va a contar su testimonio, cómo conoció al Señor, cómo Dios lo llevó a diferentes naciones, cómo Dios lo usa a través de la música. Entonces vamos a invitarlo. Hola, ¿cómo estás, pastor? Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Un gusto, Pastor Marcelo. Realmente para mí una tremenda bendición compartir contigo esta tarde y con toda la audiencia también, que están acostumbrados siempre a escucharte y a recibir las bendiciones que compartí con la gente. Para mí es un gusto y un placer, un honor también. Gracias por estar con nosotros y quería que me cuentes cómo fue tu caminar, ¿no? Antes de Sí. conocer a Jesús, cómo era tu vida y qué fue lo que te llamó a llegar a Jesucristo. Sí, cómo no, pastor. Bueno, voy a tratar de resumir. En realidad que es una historia un poco larga, pero yo creo que se puede resumir perfectamente. En realidad, yo soy de un pueblo que se llama General Delgado, del departamento de Itapúa, al sur de Paraguay. Como se dice, soy campesino de tierra adentro, ¿verdad? Y después de terminar la secundaria, quise seguir mis estudios, vine a Asunción. Y acá terminé la carrera de Ciencias Económicas. Pero aparte de eso también, como a mí siempre me gustó la música, yo participaba en todos los eventos, en todos los, digamos, en todos los concursos de música, ¿verdad? En todos los eventos de música. Y participé en un evento que se denominó Camino al Éxito. Eso organizó Canal 13, es un canal que empezó con ese programa allá por el 82, en el año 1982. Y bueno, yo quise participar y participé con una canción de Alberto Cortés, Mi árbol y yo, una preciosa canción. Y bueno, para sorpresa mía, gané el primer premio. Para hacer corta la historia, gané el primer premio. Y bueno, entonces el canal me comenzó a promocionar muchísimo. Esto es lo que, como se diría, sin querer queriendo, fui un cantante, digamos, profesional, ¿verdad? Y bueno, y por la gracia del Señor empecé a conocer primeramente mi país, pero nunca salí siendo un cantante profesional, digamos, de la música secular, nunca salí hacia el exterior, siempre acá por mi país, ¿verdad? Y tal es así que además yo trabajaba en un banco acá del estado, en el centro de Asunción, y un día, una tarde saliendo del banco, me voy a mi casa, a la tardecita, me subo en un ómnibus, ese ómnibus me llevaba a mi casa y pasaba por un mercado muy concurrido acá en Asunción, se lo denomina el Mercado 4. Y en ese lugar se sube una señora humilde con sus bolsones en las manos y ella paga su pasaje y empieza a abrirse camino y llega hasta a mí, que yo estoy al final del ómnibus, ¿verdad? Y esta señora me mira bien y me dice, mi hijo, usted no es el que canta por la tele, me dice, porque ya para ese entonces se nos promocionaba muchísimo la televisión, ya todo el mundo me conocía, ¿verdad? Y entonces esta señora me dice, tengo dos mensajes para usted, me dice. Porque yo le dije, sí, señora, efectivamente, yo soy el que canta por la tele, le dije. Y me dice ella, dos mensajes de parte de Dios para su vida, me dice. Y sí, cómo no, adelante, le dije. Me llamó la atención porque es una cuestión, es algo que nunca en la vida me pasó. Nunca nadie me habló de esa manera, ¿verdad? Y me dice ella, el primer mensaje es, me dice, que ese talento que usted tiene no es suyo. Ese talento es de Dios y a Dios tiene que volver lo que es de Dios, me dice. Y segundo, el segundo mensaje me dice, a Dios le agrada el hombre que le canta, me dice. Y sabes, Pastor Marcelo, esa frase, que a Dios le agrada al hombre que le canta, eso para mí fue contundente, eso fue como un sello en mi corazón. De esa manera el Señor me llamó, pero me llamó profundamente para conocerle y para servirle, aunque yo todavía en ese momento no sabía exactamente lo que estaba pasando, pero de que realmente yo sentí algo muy especial ese día, lo sentí. Tal es así que yo llego a mi casa, ¿verdad? Pensando que todo era casualidad y fue una cosa más, un acontecimiento más, pero eso me comenzó a martillar el corazón, me comenzó a martillar la conciencia todos los días. Esa frase, cantar para Dios, cantar para Dios. Pero el problema era a qué Dios cantar. Nosotros acá y como cualquier latinoamericano, vos sabés muy bien también, pastor, que siempre crecemos y nos desarrollamos dentro de un ambiente
digamos, tradicional, ¿verdad? Una religión tradicional. Y así también fui yo. En mi pueblo, yo era monaguillo de la iglesia, ¿verdad? Cosas así. Pero yo tuve que reconocer en ese momento que yo no le conocía a Dios. Escuchaba acerca de Dios, sabía cosas acerca de Dios, pero había algo en mi corazón que me decía que yo necesitaba conocerle a Él personalmente, ¿verdad? Entonces comenzó una intensa búsqueda. Y si vos me permitís, yo quiero compartirte una canción que Dios me dio en ese interín, que más o menos para tratar de resumir esa parte de la historia de buscar a Dios, ¿verdad? Que dice: si te parece que la gente te comienza a dar la espalda y parece que en el mundo solución no hay, y nada de lo que haces tiene para ti un sentido, y todo se vuelve olvido y nada te es igual. Busca a Dios de madrugada, busca a Dios en todas partes, busca a Dios entre las flores de un jardín, y Él te está esperando ansioso y esperando que le digas: ven Jesús, que hoy te necesito aquí. Ven Jesús, que hoy te necesito aquí. Más o menos. Muy bien, gloria a Dios. Qué lindo, Gracias, qué lindo pastor. cuando uno dispone su corazón para alabarlo, ¿no? Amén, Y así es. así comenzaste a crear adoración a través de esa profeta, vamos a decir, esa señora que te dio esa palabra. Sentiste el llamado para Sentí el servirlo. llamado. Así es, porque resulta que yo hasta ese entonces nunca conocía ninguna, salvo las canciones que normalmente se cantaba en las reuniones dominicales de la iglesia, ¿verdad? Pero como a mí siempre me gustó y me sigue gustando el bolero, el tango, la polca, en fin, porque yo crecí en ese ambiente, ¿verdad? Crecí en un ambiente fronterizo con la Argentina, porque mi pueblo queda cerca de Posadas Misiones. Entonces nosotros escuchábamos más música de la Argentina que la música nuestra, ¿verdad? Pero en fin, pero también la música nuestra, por supuesto, porque es muy linda. La polca es preciosa, la guarania es preciosa. Y tengo canciones en polca y guaranias también, canciones cristianas, ¿verdad? Y bueno, y así comenzó, Pastor Marcelo, a través de esta humilde mujer que se animó y me habló y me dio ese mensaje. Y yo después empecé a buscar a Dios, empecé a buscar al Señor con todo mi corazón. Y bueno, y hasta hoy día lo sigo conociendo, hasta hoy día sigo teniendo lindas experiencias. Me gustaría compartirte más adelante algunas experiencias lindas que tuve, experiencias, yo digo, sobrenaturales que yo tuve con el Señor, para ir creciendo en mi fe, ¿verdad? Porque yo le pregunté a Dios y le dije: Señor, yo te quiero conocer. Si vos existís, yo te quiero conocer, Señor. No quiero simplemente creer porque de repente otros me cuentan su experiencia. Yo quiero tener las mías, le dije al Señor. Quiero tener mi experiencia contigo. Yo quiero creer porque realmente vos existís. Y sabes, Pastor Marcelo, que realmente el Señor se manifestó de una maravillosa un día, estando yo en la oficina, me sentí con un hambre de conocer a Dios. Pero era algo ya que el Espíritu Santo estaba trabajando, ¿verdad? Entonces yo me voy y me arrodillo en una habitación, y en ese lugar yo siento una presencia muy, muy preciosa en el ambiente que me traía mucha paz. Yo sentía como una mano que se metía aquí adentro y me empezaba a estrujar el corazón como una naranja. Y empecé a llorar muchísimo, ¿verdad? Hoy en día yo puedo entender de que ese día yo tuve una visitación del Espíritu Santo de Dios, porque fue muy real, fue muy patente lo que sentí en ese momento, ¿verdad? Y a partir de ahí empecé a tener otras experiencias. Tuve un sueño donde le veo al Señor Jesucristo sacándome de un pozo profundo, lleno de manos,
harapientas, sucias, como pidiendo misericordia, como pidiendo socorro. Y yo era uno de ellos y yo estaba ahí adentro. Y entonces él me toma del cuello de mi camisa y me empieza a arrastrar por un caminito angosto y a los costados había serpiente y había fuego. Y él me decía, yo te hago libre y yo te saco de acá. Yo escuchaba la voz de la persona que me decía eso. Después, por supuesto, en la palabra encontré versículos como, por ejemplo, si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y empecé a ver muchas cosas en la palabra que tenían que ver con las cosas que me pasaban. Entonces yo iba juntando todas esas piezas y hasta que llegué a la conclusión, por supuesto, de que realmente Dios es real y que si uno lo busca con todo su corazón, lo va a encontrar como dice la palabra. Hay una promesa linda en la palabra que dice, aquel que me buscare con todo su corazón me hallará, y el que me halla, halla la vida. Qué Así lindo. es, pastor. Gloria a Dios. Y en este caminar te fuiste en tu trabajo secular, no sé cómo es, a Israel. Estuviste Sí, en otros países también. Contame un sí, poquito. sí, cómo no, pastor. Bueno, en realidad, tuve la oportunidad estuve en ese viaje que hice a Israel. Fue una beca que me salió por parte del gobierno de Israel, ¿verdad? Ellos me otorgaron una beca totalmente paga, totalmente pago, perdón, y esa beca, digamos, incluía los pasajes ida y vuelta, incluía 2 meses en Costa Rica y 5 meses en Israel. En Israel estudiamos una disciplina que se llama planificación rural integrado. Eso lo dimos, la parte teórica en Israel y la parte práctica en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia muy linda. Eso fue en el año 1991 y el banco donde yo trabajaba me dio el permiso y aparte un pequeño viático también. Y se cumplió ese sueño anhelado que yo tuve, que tenía siempre en mi corazón de conocer Israel. Y se dio de una manera linda, sin gastar, digamos, un guaraní, ¿verdad? Dios me dio esa preciosa oportunidad de conocer Tierra Santa. Fue algo extraordinario. Y te quiero comentar, el último día, allí en Jerusalén, teníamos una cabañita. La cabañita alquilaban unos hermanos latinos. El pastor era un pastor chileno, casado con una venezolana, y él era el que nos ministraba. Entonces, porque yo quería congregarme, yo quería encontrar gente con quien congregarme, no quería estar solo. Y bueno, tuve la oportunidad de congregarme con ellos y fue un tiempo maravilloso. Teníamos una cabaña en el Monte de los Olivos. Y yo recuerdo que mi última noche yo salgo en un claro del monte, ¿verdad? Y abajo vos ves la ciudad preciosa, toda iluminada de Jerusalén, la vieja ciudad de Jerusalén. Bueno, en este caso la nueva, ¿verdad? Con sus murallas y todo eso. Una cosa maravillosa, una cosa preciosa. Y un poquitito abajo, el jardín de Getsemaní, ¿verdad? Y entonces yo le pregunté al Señor y le dije, Señor, ¿qué querés con mi vida? Le dije, cuál es tu proyecto para mí, Señor? Le dije. Un poquitito lo que le preguntó el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Verdad? Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué querés conmigo, Señor? ¿Qué querés? Porque yo no me quiero equivocar, yo quiero saber exactamente qué querés para no equivocarme en este camino. Le dije. Quiero acertar el blanco, le dije al Señor. Me acuerdo que esas oraciones yo las hacía y después pensaba, ¿será que salieron de mi boca, pero salieron de ahí, ¿verdad? Era una inspiración del Señor. Y recuerdo que esa noche me acuesto en la cabañita con los hermanos y sueño con algo extraordinario. Sueño, era como un cinerama que yo lo tenía ahí enfrente y yo me veía a mí mismo, venía un hombre con una Biblia grande y con un dedo feroz me decía, esto te dice el Señor, me decía. La respuesta llegó esa misma noche en mi sueño. Esto te dice el Señor y me muestra un texto de la palabra ahí en 2 Samuel 22:50 que dice, cantarás canciones en mi nombre y me confesarás en todas las naciones. Eso fue contundente. Cuando me despierto, lo primero que hago es correr a la Biblia, ¿verdad? Y empiezo a mirar 2 Samuel 22:50. Tiene que estar 2 Samuel 22:50 y encuentro el texto que decía, cantarás canciones en mi nombre y me confesarás en todas las naciones. Gloria a Dios.
Y así empecé a creer, Pastor Marcelo, un Dios real, un Dios que te responde, un Dios que te habla, un Dios que te acompaña, un Dios que se hace realidad, se manifiesta cuando hay un corazón que lo busca, cuando hay alguien que de todo corazón lo quiere conocer. Bueno, y esta es mi partecita de mi humilde experiencia con el Señor. Sí, pero eso es algo que hay un camino que andar, ¿no es cierto?, para llegar al pastorado. Tú estás Sí, predicando la palabra ya hace muchos años. ¿Cómo fue que Dios te sí. llamó a predicar su palabra? Y bueno, en realidad yo me congregué en una iglesia cristiana, por supuesto, en las comunidades cristianas acá en mi país. Y entonces empecé a darme cuenta de que yo necesitaba conocer la palabra, necesitaba formarme en la palabra. Entonces empecé a buscar algún instituto, algún grupo y empecé a estudiar la palabra, ¿verdad? Entré en un instituto bíblico de las Asambleas de Dios. También terminé un curso de bachillerato superior en teología con la Iglesia de Dios. Y bueno, y siempre sigo estudiando, siempre sigo, digamos, en ese sentido, ahondando en la palabra, porque la palabra es eterna, la palabra es amplísima, es profunda, ¿verdad? Y cada vez que uno la busca y cada vez que uno se sumerge en ella, va encontrando más tesoros, ¿verdad? Va Es encontrando verdad, más porque riqueza. muchas veces vos Sí. decís, ya hice el seminario, ya está, ya tengo 3 años y medio de seminario, ya está, yo ya sé todo, no sabés nada. Te No, sabés no, no. 2 más 2 es 4, pero Dios es una Sí, profundidad terrible. En la medida que empezás a tremendo. mergullar, a nadar, a profundizar, siempre salen cosas nuevas. Es impresionante. Sí, Vos es tenés toda tremendo. una vida para estudiar y siempre vas a estar aprendiendo, porque Dios siempre te está dando experiencia, como vos nos estuviste contando. Así es. Así es, yo pienso que por alguna razón Dios nos dio una eternidad para conocerle, ¿verdad? Porque Jesucristo mismo dijo, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es decir, yo entiendo que eternamente lo vamos a seguir conociendo al Señor. Nunca nadie va a poder decir, ya lo conozco al Señor completamente, o sea, ya soy un doctor total en teología o lo que sea. ¿Verdad? Uno siempre tiene que estar pendiente y siempre tiene que estar expectante, ¿verdad? De conocer al Señor, de buscar al Señor y ir aprendiendo, porque las necesidades, los desafíos cada vez crecen. Entonces uno necesita también estar, digamos, en esa vanguardia, estar en ese escenario para poder dar las respuestas que este mundo cada vez más está necesitando, ¿verdad? Imperiosamente necesitando, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar preparado, ¿verdad? Por eso es que es necesario siempre digo, es como el médico nunca deja de estudiar, Amén. ¿verdad? ¿Verdad? El buen médico El buen nunca médico, deja. ahí está, el buen médico, los buenos médicos son los que se toman el tiempo en el año de salir y de seguir creciendo en su conocimiento. Van a congresos importantes y vienen con conocimientos nuevos que al final y a la postre es para beneficio de los pacientes, ¿verdad? Es para beneficio de la gente. Entonces, de la misma manera, un hombre de Dios, un ministro del Señor, tiene que también estar al tanto, tiene que también estar creciendo para que uno pueda dar respuestas claras, respuestas exactas, respuestas que sean bendecidas, porque sabemos por la palabra que aquel que enseña la palabra y la enseña mal tendrá una doble condenación, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces es un tema muy peligroso, un tema muy delicado y hay que estar preparado. Ese siempre es mi pensamiento, ¿verdad? Estar estudiando, a mí me gusta estudiar, escuchar gente que conoce, gente que sabe más, escucharlo atentamente, ¿verdad? Y como dice Pablo, tomar lo que te bendice y, bueno, y dejar aquello que probablemente no sea muy útil para tu vida, ¿verdad? Es una regla bíblica, una regla teológica, ¿verdad? Y así vamos caminando, Pastor Marcelo, así Amén. vamos Es verdad, tejiendo esta porque linda vida que nos tiene. Es verdad, porque realmente yo estaba pensando, mientras tú estabas desarrollando, estaba pensando acerca de Satanás. Él cuando creyó que ya sabía todo del reino de Dios, que él ya estaba ministrando a todos los ángeles, él se creyó que ya era igual que Dios. Entonces él dijo, yo no Exacto. tengo más nada que aprender, estoy para enseñar. ¿Entendés? Entonces lo mismo Exacto. nosotros, siempre cuando nosotros nos creemos, "Ay, llegué a ser apóstol, llegué a ser obispo, ya sé todo, no sabes nada, estás comenzando a desarrollar lo que aprendiste. Ese vendría a ser el verdadero espíritu del siervo de Dios, ¿no? Amén, así es.
Y vos sabés, pastor, yo siempre le digo al Señor, Señor, aunque sea, si tengo que aprender de una criatura, lo voy a hacer. Yo recuerdo buscando la ayuda idónea, ¿verdad? Porque cuando yo me convertí era soltero y Dios me estaba trayendo de un mundo, en ese sentido, bastante álgido, ¿verdad? Y yo le dije al Señor, Señor, yo no voy a poder estar solo, sin una esposa. Entonces empecé a orar y yo tenía mis parámetros, ¿verdad? Porque así nos enseñaban, nos decían que teníamos que pedir como nos gustara, ¿verdad? Una rubia, ojos verdes, y cosas por el estilo. ¿Verdad? Y bueno, yo empecé a orar también, tenía mis pequeñas preferencias, ¿verdad? Y recuerdo que conozco a una chica, ¿verdad? Que reunía más o menos las condiciones, las características, ¿verdad? Y empecé a orar al Señor. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que me hables, de alguna manera quiero que me hables. Y esa tarde me invita un amigo, el hijo me dice, tío Omar, me dice, yo quiero decirte un pequeño versículo que aprendí de memoria. 5 o 6 años tenía el muchachito, el nene, ¿verdad? Y me dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, cuando yo escucho ese texto, algo me dice en mi interior de que ese negocio no era de parte del Señor. Aquello que yo estaba pensando no era de parte del Señor, que había que esperar más. Y bueno, y fui obediente, ¿verdad? A pesar de que, bueno, ya quería casarme, quería tener mi esposa, mi compañera y todo lo demás, pero era necesario esperar. Y aguanté un poquito, tuve un poco de paciencia y llegó el gran día, llegó el momento en que sin querer, queriendo, como dice el dicho, ¿verdad? Le conocí a la que hoy es mi esposa. Tenemos 24 años de casados, tenemos 2 hijas preciosas, una de 23 añitos y la otra tiene 13 años. Y bueno, ¿Y ellas cantan las dos también como canta el padre? cantan, cantan mejor que el padre y que la madre. Ahí en YouTube, en YouTube hay una canción que cantamos juntos que se llama Sobre tu vida. Es una canción de bendición que lo hacemos juntos, ¿verdad? Y una canción de mucha bendición en realidad. Nos dio muchas satisfacciones esa canción. Es una alabanza brasilera, es una adoración Para brasilera. nuestros oyentes, decime cómo se llama el canal para que te busquen y vayan a Sí, suscribirse a tu canal. Walter Omar Villagra. Entran en YouTube, ponen Walter Omar Villagra y ahí van a ver los videos de este servidor, ¿verdad? Y también Walter Omar Villagra es la dirección del fanpage ahí en el Facebook. Pueden entrar como en Walter Omar Villagra y ahí pueden encontrar, bueno, todo lo que hacemos, todo lo que cantamos. Estoy haciendo canciones en vivo, compartiendo la palabra, en fin, haciendo cosas lindas utilizando esta plataforma que Dios nos permite, ¿verdad? Porque este es el púlpito que tenemos hoy por hoy. Las redes sociales son el púlpito que el Señor nos entrega, ¿verdad? Entonces, lo estamos haciendo también. ¿Cómo fluye Y en ti el componer, ¿no? Porque tú eres sí, no solo cantante, ¿sabes? sino eres compositor. Entonces, ¿cómo Sí. fluye en ti la melodía? ¿Es por una experiencia que tuviste? Sí. ¿Cómo fue que creas? ¿Cuántas canciones tenés? Y mira, yo tengo 10 discos grabados y el 95% son canciones mías, algunas son de otros, pero yo siempre estoy procurando cultivar lo que el Señor está poniendo en mi corazón, ¿verdad? Y así ya son muchas las canciones. Yo creo que estamos hablando de unas 80, 90 canciones, ¿verdad? Que ya el Señor me había dado. Y hay otras también que están por ahí esperando su turno, algún momento grabarlas, ¿verdad? Y, pero sigo componiendo, el Señor me sigue dando canciones. Y tiene que ver generalmente con las experiencias que tengo con el Señor, ¿verdad? Son situaciones que, que paso con el Señor. Entonces eso después se traduce en una canción. Hay una canción que te quiero compartir para más o menos explicarte cómo surge una canción. Cuando yo trabajaba todavía en un banco acá de Asunción, recuerdo que un día lunes, acá nosotros le llamamos lunero en guaraní, eso significa lunes amargo, ¿verdad? Porque los lunes nunca le vas a ver a alguien, algún funcionario que va o algún empleado que va a la mañana tempranito a su trabajo, no le vas a ver con una sonrisa en los labios, ¿verdad? Se va generalmente un domingo, un fin de semana, un reventón en el fin de semana, ¿verdad? Y un día lunes miro la cara a la gente
Entonces dije yo, Señor, qué lindo es poder servirte, poder ser tu hijo, porque para nosotros no existe el lunes amargo. Para el creyente todos los días son bellos. Entonces Dios me dio esta canción que se titula Qué bella es la vida con Jesús, ¿verdad? Y eso surgió un lunes, en el ómnibus. Entonces empecé a balbucear las palabras, la palabra sale con la melodía, la poesía sale con la melodía. A veces primeramente la poesía o a veces primeramente la melodía, pero esta salió la poesía y la melodía juntas, ¿verdad? Y dice, qué bella que es la vida, cuando el Señor la guía, hay paz, hay alegría. Qué bella, qué bella, qué bella que es la vida, cuando el Señor la guía, hay paz, hay alegría. Y yo me puse muy contento, Pastor Marcelo, porque yo estaba feliz, ¿verdad? Todos los días, claro, uno tiene sus situaciones a veces difíciles y uno las confronta y tampoco no son días fáciles, ¿verdad? Pero la constante en un hijo de Dios yo creo que es la alegría, es el gozo y muchas veces a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Guardar siempre el corazón y no permitir que un momento difícil te dañe, te amargue y te vuelva huraño y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero ese día yo le di gracias a Dios porque para mí no existen los lunes, ni los martes, ni los miércoles, ningún día amargo. Todos los días con el Señor son buenos. Aun cuando hay dificultades, también son buenos. Porque la palabra del Señor dice que todo obra para bien. Entonces, nunca perdemos con el Señor. Amén. Así es, Pastor querido. Amén. Y contame, cuando vos empezás a viajar así, vas por las iglesias, llevando, si la gente te Sí. quiere invitar, te está escuchando a través de este programa y te quiere invitar, ¿te podrían invitar a través de las redes sociales o algún teléfono? Y el teléfono que tengo y en ese número funciona el WhatsApp, es el más 595-982-863-488. Voy a repetir otra vez, pastor. Más 595-982-863-488. Ahí me pueden encontrar sin falta en el WhatsApp y ahí conversamos, ahí compartimos. Y yo recorrí, pastor, por la gracia del Señor, estuve en Egipto, Israel, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica también. Tuve la oportunidad de conocer. Estoy llevando ya como 33 años de ministerio, ¿verdad? Y el Señor me ha permitido conocer muchas iglesias, muchos lugares, muchas ciudades y, en fin, unas experiencias maravillosas y que las he atesorado de una manera linda en el corazón. Y bueno, yo le agradezco al Señor porque no fueron años en vano, no fue una vida en vano, sino que le sacamos el jugo a la vida, ¿verdad? Amén. Pero aún yo creo, con la ayuda del Señor, creo que todavía hay más, ¿verdad? Porque yo Claro que siento sí, viene así. mucho más por Aquello, delante, hasta que el Señor nos venga a amén. buscar. Contame alguna anécdota, Así, alguna cosa que de estos 30 y tantos años que estás predicando, algo que te sí. marcó. Y bueno, y aparte de esa experiencia en Israel, recuerdo que el día que yo llego a Costa Rica, yo llegué sin ningún peso en el bolsillo. Y bueno, entonces la gente de inmigración me dijeron que yo no podía quedarme en el país porque no tenía dinero, ¿verdad? Entonces yo le expliqué a ellos de que yo era un alumno de un curso que estaba haciendo un trabajo para el gobierno de Costa Rica y ellos no creyeron. Entonces ellos me dijeron de que solamente con la firma de un ministro del Poder Ejecutivo eso se podía dar. Y resulta que mis compañeros ya estaban conversando con un ministro, él se entera de mi caso, le habla a su par, el ministro de Telecomunicaciones que tenía a su cargo el aeropuerto, y él con un fax cambia la historia, ¿verdad? Entonces, con un ministro del Poder Ejecutivo, yo entré a Costa Rica. Y esas son las cosas, pero tantas otras cosas, pastor, que pasaron, ¿verdad?
Y te quiero contar otra, pero pero Costa Rica es un país precioso. Los hermanos de Costa Rica son maravillosos. Tengo el mejor de los recuerdos. Las autoridades también fueron muy buenas con nosotros. Por supuesto, fue simplemente para poder tener una experiencia más de la gracia y el poder de Dios, ¿verdad? Yo recuerdo un día, estando, trabajando todavía en el banco, estaba en una ciudad del interior, estaba haciendo el famoso trabajo de cobrar a, los, a la gente que debía al banco, ¿verdad? A los morosos. Y resulta que viendo un hermano, entra en la habitación de mi hotel y me dice, hermano Walter, hermano Villagra, me dice, yo quiero saber si es cierto eso que usted canta, me dice. Y qué canto? Yo le dije. Y vos decías en tus canciones que vos vas a recorrer ciudades, que te vas a ir por los montes y que te vas a ir en lugares difíciles y qué sé yo, y esto y lo otro. Y quiero saber si eso es cierto, me dice el hombre, ¿verdad? Entonces sí, cómo no, ¿y dónde vamos? Le digo. Y me lleva en un lugar donde solamente era una congregación de indígenas. Y recuerdo que en ese lugar, al llegar en el lugar, una señora comienza a mirar mi foto y empieza a ver y dice, los brujos y los hechiceros están muy enojados con el culto de esta tarde y se determinaron, se conjuraron matar al que viene a predicar la palabra esta noche. Ahora me río, pero en ese momento trágame tierra, ¿verdad? Estaba bastante asustado, muy asustado, ¿verdad? Le pedí misericordia al Señor. Y recuerdo que esa noche, Pastor Marcelo, empecé a predicar, empecé a cantar y contar el testimonio y cosas así, y de repente escucho el galopar de unos cuantos caballos, ¿verdad? Y los jinetes con la pistola disparando al aire. Y empiezan a rodear la iglesia, y yo me asusté, pero me asusté muchísimo. Entonces yo le dije al Señor, Señor, si tengo que morir hoy, yo le dije, voy a morir sirviéndote, Señor. Y dije, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Y hice esa conversación con Dios y seguí compartiendo la palabra. Tal es así que cuando termina todo, se termina también los tiroteos, terminan los tiroteos, y yo siento en mi corazón que Dios me dice lo siguiente: no les tengas miedo, ellos te tienen miedo a vos, porque yo estoy contigo, me dice el Señor, pero vos no les tengas miedo, porque yo no estoy con ellos. Y vas a ver que no te van a hacer absolutamente nada. Cuando yo salgo afuera, los tipos, los que tenían la pistola en la mano, se quedaron, me miraron, vieron una cosa chica ahí, peticita que sale de la iglesia, y empieza a caminar, ¿verdad? Y yo le empiezo a pasar la mano a cada uno de ellos, pastor. Y le digo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga. Yo le decía en guaraní porque eran gente ahí de la zona, ¿verdad? Acá se usa mucho el guaraní del interior. Entonces yo decía, ñande ya tan de lo basa, ñande ya tan de lo basa, que Dios te bendiga, ¿verdad? Y esta gente me pasaron la mano, no me dijeron ni una sola palabra, quedaron mudos, se quedaron tiesos, se dieron la vuelta y se fueron. Y ellos me di cuenta del poder tremendo que tiene el Señor. Dios está contigo, no hay arma, como dice la palabra, ningún arma forjada contra ti prosperará. Pero esa palabra que Dios me dio en la iglesia antes fue la que permitió que yo tuviera el coraje de salir afuera, ¿verdad? Él me decía, no les tengas miedo, porque yo no estoy con ellos, yo estoy contigo, me dijo el Señor. Y eso para mí fue un momento extraordinario, pastor. Son las anécdotas, hay muchas, ¿verdad? Pero hay muchas. Más. Imagínate, en 30 y pico de años, tantas cosas que tenés para contar. Tenemos que hacer más programas, amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir, hay mucho que compartir, pastor. Amén. Así es. Pastor, estamos llegando al final de nuestro programa. ¿Podrías orar por nuestros oyentes? Cómo no, con todo gusto. Padre querido, yo te doy gracias por esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra, estos testimonios maravillosos, Señor, con lo cual nosotros queremos darte esta tarde toda la gloria con el pastor Marcelo, Señor. Y oramos, Padre Santo, por aquellas personas que nos están escuchando. Y te ruego, Señor, que cada palabra que haya salido de nuestros labios, que sea una respuesta, Señor. Que sea, Señor, como una luz que alumbra en un lugar oscuro, Señor. Que tú estés tocando esos corazones. Y, Señor, y que puedan entender y saber que tú eres un Dios bueno, un Dios todopoderoso. Para ti no hay nada imposible, Señor. Que podemos acudir a ti con nuestras necesidades y no saldremos defraudados, Señor.
Tu palabra dice, aquel que en ti creyere no será defraudado, Señor. Bendecimos, Señor, a los oyentes, bendecimos a los hermanos y amigos que nos ven y que nos van a seguir viendo, Señor, a través de la grabación de este programa. Y que tu nombre, Señor, sea glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, muchas gracias por tu presencia. Gracias por habernos edificado con tu testimonio. Y querido amigo, amiga que nos estás escuchando, quiero hacer un pedido para tu vida. No dejes que esta palabra quede estancada. Compartila en tus redes sociales con tus amigos. Muchas personas necesitan escuchar una palabra de aliento, una palabra de fe. Hay muchas personas que están enfermas en los hospitales y necesitan escuchar una palabra de renuevo, una palabra de restitución, una palabra donde Dios se hace real en la vida del hermano Omar Villagra. En nombre de Jesús, gracias. Lo bendecimos, en nombre de Jesús lo amamos y en nombre de Jesús lo abrazamos. En nombre de Jesús, amén. Querido amigo, amiga, te bendecimos y te decimos hasta el próximo programa. Desde aquí, de Río de Janeiro, tu amigo, el pastor Marcelo Parrella. Chao, pastor. Dios te bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones para todos. Dependo de tu unción, Señor, dependo de tu gracia. No hay razón alguna en mi vida sin tenerte. Y veo tu actuar y tu cuidado sobre mí. Conduces mi camino y me haces conocerte. Solo en ti encontré todo el amor que busqué, y delante de ti yo puedo expresar todo lo que hay en mi corazón. Delante de ti secretos no hay. Yo dependo de tu gracia, yo dependo de tu unción.